Bienvenidos a un capítulo más de los X Podcasts. El día de hoy me acompaña Rodolfo Popoca. Hola, Marcela. Pepito Parilla. Hola, y bueno, Marce. nosotros somos los X. Ay, sí, como. Y nosotros somos Menudo. Oigan, que lo del grupo Menudo. ¿Tú sabes qué es el grupo Menudo? Sí, alguien que existió en los años 80, ¿no? ¿Tú sabes quién es el grupo Menudo? claro, sí. Bueno, pues Alguna vez en una boda bailé Claridad. el día de hoy vamos a hablar de música. Menudo no vendría al caso. Pero menudo escándalo en el que están metidos los de Menudo, pero bueno, eso ya será tema de otro programa, porque aquí vamos a hablar de música el día de hoy. Algo así, Marce, digo, y qué gusto verte, Rodolfo, qué gusto verte. No, hombre, Marce. el gusto es mío y gracias por la darte tu invitación. tiempo, No, qué no. maravilla tener aquí al gurú. Sí. No, como- Oye, pues si acabas de editar su libro, bueno, no, No acabo, no, pero sí hace 4 años. aprovecha, véntate el comercial de tu libro. Pues es un libro que habla sobre la música clásica en Aguascalientes, se llama Su Majestad la Música. Y es un repaso a la historia, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, pero también los festivales de música en Aguascalientes, las escuelas de música en nuestra ciudad y la frustrada sala de conciertos que La frustrada. no sirvió. Que hoy en día. No sirvió. Lo escribí de manera de una sinfonía, como si fueran movimientos de una sinfonía. El primer capítulo es la obertura. Luego viene un allegro molto vivace, luego viene un adagio, luego viene un scherzo, acaba con un finale presto y después un encore a manera de epílogo. Y ahí me ocupo de la última parte del encore es sobre el inexistente, tristemente inexistente periodismo cultural en Aguascalientes. Wow. Bueno, pues Ahí ya me sabes. quejo amargamente. Sí, Bueno, pues hoy te puede- Con justa Tu razón. justa razón. Pues la idea, Rodolfo, es que este programa de los X, que normalmente hablamos y nos pavoneamos de nuestra generación, y criticamos a Bad Bunny, y criticamos a lo nuevo y tal, pero caímos en la cuenta, y por lo menos en lo personal, hice un recuento de todos mis héroes y todos son boomers. Me fui desde Batman, le hace Bob Kane, o Roger Staubach, o El Hombre Nuclear, o Freddie Mercury, y absolutamente todos son boomers. Entonces quisimos hacer un programa de lo que los X nos robamos. Y o qué mejor percibimos. y qué mejor tú que eres experto en el tema. Y ¿Será? ¿Tú aparte, crees? bueno, que sí, como no, y aparte que te encanta todo este rollo. Resulta que nosotros decimos, ay, la música que escuchan nuestros hijos, híjole, pues eso no es música. Pero la nuestra, y resulta que no es nuestra, nos la robamos. Fuimos fans de esa música. Sí, bueno, no sé si decir que tengo la fortuna o es una situación que se dio, pero yo no tengo hijos. Pero sí tengo sobrinos y entonces pues te das cuenta de lo que ellos escuchan, ¿no? Y sí, efectivamente, siempre hemos dicho, y creo que esto es de generación en generación, esto no es música, lo de mis tiempos sí era música. Y ya se dice como una especie de mantra, ¿no? Pues es que los papás también lo dijeron. Y los abuelos A ver, y los nuestros bisabuelos ¿Y también. nuestros papás qué oían cuando decían, esto no es música? Pues mi papá escuchaba, bueno, quitando la música clásica, que es lo que está en su ADN, Ujú. mi papá escuchaba mucho swing, le gustaba mucho Glenn Miller. Benny Goodman, Eddie Shaw, Igual que mi Paul papá. Weston. No sé si tu papá, ¿de quién hablaba cuando hablaba de Mi música? papá tenía que ser Ray Conniff, que le gustaba mucho. Fran Bueno, ¿qué Purcell, será? Ray Que era Conniff, él. sí. Por ser Eddie Gourmet, le chiflaba junto con los ¿Los panchos tríos? y todo. Sí. O sea, Y ellos defendían su música. Claro, y seguramente nuestros papás con sus papás, o sea, nuestros abuelos, escucharon otra música y la defendían, que podríamos llegar a decir en algún momento la música clásica Ujú. era la música del día a día. pero ahí sigue, Marce. Ves los conciertos de Luis Miguel, cientos de miles de centennials y millennials están cantando boleros de nuestros Pero yo papás. dije música clásica, dije, De "Ay, ¿a ese poco?". sector. Bueno, sí, pero me refiero que... ahí Tú te sigue, refieres ¿no? a los grandes maestros de la música. Yo me ok. refiero a un Beethoven, a un Mozart, las 4 estaciones de Vivaldi, la Quinta Sinfonía de Beethoven, las más conocidas para una persona no conocedora como yo. Pues obviamente, si vemos la evolución de la música clásica de hace 400 años, 500, ¿cuánto? Sí, el barroco empieza en el 1600, pues sí, más o menos es cuando la música toma la forma en la que hoy la Pero conocemos. fíjate cómo era, vamos a pensar hace 600 años atrás. Una persona quería oír música y pues iba a un teatro. Sí. Disfrutaba de una orquesta. Entonces, el equivalente a que ahora alguien va a escuchar a alguien que supuestamente canta, que más bien berrea, a cuando alguien iba al teatro y se sentaba y se preparaba a disfrutar, ¿qué? ¿100 personas en el escenario? Generando Sí. una canción del día a día, porque así era. Y pero es que también ahora
abres la computadora, oprimes un clic y tienes ese mismo efecto, ¿no? Y antes había que ir al teatro, no había manera de poder reproducir la música en tu casa. Entonces, hay cosas que han cambiado, ¿no? La manera de escuchar la música y la música per se han cambiado también radicalmente, ¿no? Pareciera que en lugar de aprender, buscamos los atajos. Sí. Buscamos los atajos. Se simplificó. Quiero hacer música y que suene una guitarra sin guitarra, un piano que no sea piano, Es que sabes cuerdas que que no sean el cuerdas. problema es que estamos en una cultura del facilismo. Todo lo queremos fácil y prácticamente digerido, ¿no? Exacto. Y aparte que nos lo den en la boca. No queremos tomar la molestia de tomar la cuchara y comerlo nosotros. Que todos nos lo den ya digerido y además fácil, que no comprometa mi inteligencia, que no me ponga a pensar, qué flojera. Ese es un problema. Exacto. Y antes de entrar al aire hablaba Marcela aquí con nosotros sobre la inteligencia artificial. Ese es el síntoma más elocuente y más evidente del retraso, de la degeneración de los valores. ¿De las neuronas? De la descomposición total de nuestra humanidad. Es lo más lejano de nuestra dignidad humana. Hay quien la defiende a capa y espada, pero es un riesgo muy grande la inteligencia artificial, igual, pero... que está dañando no solamente a la música, al arte en general. Y hay gente que paga no sé cuánto dinero por una obra creada con inteligencia artificial, cuando en realidad no vale 3 pesos. Sí, eso da mucho... Te metes en temas ya éticos. Sí. Es complejo. Sí, pero yo nunca pensé que iba a llegar un momento que iba a haber gente haciendo música que no sabe qué es un do, ¿eh? No, o sea, hay gente haciendo música no, que no te hace un círculo en una guitarra. No sabe las escalas, nada, o sea, absolutamente ni lo nada. Básico, y está haciendo música, y está vendiendo música. ¿Qué diría Chopin? Chopin, Beethoven, todos esos grandes machos de la música, ¿no? ¿Qué dirían? Pero y deja de ellos. Inclusive gente que no sabía leer música, como los grandes músicos de jazz, que por su condición afroamericana no tenían acceso vivían en la marginidad y no tenían acceso a las grandes escuelas de música. Pero tenían la sensibilidad y el oído. Pero tenían exactamente la vivencia, la experiencia, y sabían tocar. Eso es lo importante, ¿no? Charlie Parker, Louis Armstrong, tantos grandes maestros de la música. O hasta un José Alfredo Jiménez que jamás supo música y las componía de silbidito. Él creaba sus líneas de melodía, de armonía y les todo. Ponía música, ponía palabras, sí, exacto, a su línea melódica, ¿no? O sea, yo lo veo como una línea de tiempo. Pero estamos con los grandes maestros cuando la música era una ópera o qué sé yo. Digo, voy a hablar por hablar y desde muy superficialmente, sí, porque teniendo expertos me siento minimizada. Del corte que te Vamos a ir a un corte y regresamos para ver la línea de tiempo y en qué momento llegaron los X musicalmente hablando, o a qué momento musical llegamos en la historia de la humanidad. Pausa y regresamos, somos los X Podcast. Muy bien, y continuamos aquí con los X Podcast, y tan importante, estamos hablando de música, de la evolución, de cómo los X fuimos tan afortunados de escuchar tan buena música. Yo no sé si dentro de 50 años mis hijos van a decir, uy, me acuerdo de la música que escuchaba mi mamá, o si algún día tengo nietos, ¿no? Y como ahorita nosotros estamos hablando de la música que escuchaban nuestros abuelos, nuestros padres, y obviamente pues la música que llegó para quedarse, porque es música, la clásica. Sí. Digo, definitivamente la clásica yo creo que pues esa el término es muy amplio, ¿no? Sí. De música clásica. Sí, claro. Estoy hablando a lo mejor del cómo podríamos definir. Para ti, hablar, no sé, de Beatles, ¿sería ya término de música clásica? Pues son los clásicos del rock, ¿no? Pues digo que el término clásico es muy ecléctico, es muy elástico. Si hablamos de la música para la que hay que estudiar, para la que hay que ir al conservatorio, lo que tocan las orquestas sinfónicas y filarmónicas del mundo, yo diría música académica o música culta o música de concierto, tal vez, ¿no? O música clásica, aunque el término de música clásica se refiere únicamente a lo que sucedió entre 1750 y 1805 aproximadamente. Pero ¿por qué nosotros que somos de la generación X sí entendemos el término clásico todavía como... Bueno, inclusive hasta Rachmaninoff, ¿no? Que bueno, eso es muy reciente. Es del siglo XX. Esto ya es de nuestro siglo, Rachmaninoff. Oye, tan importante que hasta hicieron All by Myself de Eric Carmen. Sí, el segundo movimiento del concierto para piano número 2. Pues mira, por música clásica entendemos, así de manera general, lo que sucedió entre 1600, que es cuando inicia el periodo barroco, hasta lo que se hizo hoy en la mañana.
en términos de música de concierto, o de música académica, Claro. o de música para la que hay que estudiar, ¿no? Ujú. Entonces eso es música clásica, así de sencillo. Ahí ya tenemos Karajan y todos Sí, estos. todos estos grandes compositores y algunos grandes directores y las grandes orquestas y los grandes solistas, grandes cantantes de ópera o de oratorio, que no es lo mismo, pero se canta igual, en fin. Y luego se empieza a reducir el grupo y se hacen las grandes bandas. Las big bands en los años 30, 40, el swing, ¿no? Que es el antecedente directo al rock and roll. Si escuchan ustedes, por ejemplo, A donde queremos llegar. Sí. la canción de Glenn Miller, In the Mood, ¿te acuerdas? Sí. Escuchas la sección rítmica, batería y el bajo, y es estrictamente rock. O sea, ahí inició el rock. Sabemos que el rock es una consecuencia lógica del blues, pero no podemos omitir la influencia que tuvieron las big bands en el rock primitivo, sobre todo. A ver, ¿tú qué le No, quieres no estoy preguntar? explicando, no. Nos deja con la boca abierta. No, para nada. ¿Cómo Sí, crees? no, es que pues, o sea, los términos clásicos, tal, hoy de repente escucho yo, por ejemplo, bandas sonoras, lo que hizo John Williams con Star Wars, o Zimmer, que es unas ¿tú lo considerarías que entrarían en esas mentes? Bueno, John Williams es un músico que estudió en el conservatorio, que Y se dirige nota, orquestas ¿no? y que compone partituras con todos los elementos requeridos para una Ujú. música de concierto, ¿no? Nada más que lo hace para cine. Ahora, no olvidemos que la música para cine también hay que buscarla en sus orígenes en compositores como Richard Wagner, por ejemplo, uno de los más grandes compositores de ópera del siglo XIX. Él crea, él inventa, él propone un argumento, una herramienta musical llamada leitmotiv, que es una línea melódica, un motivo musical que cada vez que lo escuchamos nos remite a algo. Es decir, cada vez que escucho ese leitmotiv es porque va a aparecer el protagonista o porque algo va a suceder. Okay, Eso lo usaba él en las óperas. El cine lo retoma. Si escuchamos, por ejemplo, la música de la película Tiburón, Sí. de John Williams, Claro. ese latidito, ¿sí? Cuando escuchamos esa música, sabemos que de un momento a otro va a aparecer el mugre tiburón y Sí, se ese te va a comer. pulso, ¿no? Sí. Exacto. Te O está las de preparando. Halloween. O las de Cuando- Halloween. Es más, hasta las del santo. Exacto. Ese organito que Ah, es cierto. tú te preparas, sabes que va a aparecer ahí Drácula, o sabes que va a aparecer ahí la momia o el hombre lobo. Algo va a pasar. Este es el leitmotiv. Te predispone, ¿El te avisa. exorcista? Que Bueno, también tiene su tan, campanas tan, tubulares tan. de Mike Oldfield, ¿no? Ajá. Exacto, te predispone y tú quítale el exorcista el audio y Y pierde. luego te A vas, todas al, las oye, películas luego de- te vas al sí. Padrino, ¿no? También, sí. A todas las películas, a todos los thrillers, quítales la música No. y no sirven. Y pierde la Exacto. mitad del Claro, punch, sí. o mucho más. Oye, Pero eso es desde el siglo XIX. Tan importante la Richard Wagner. música ¿cómo lo...? que los X llevamos la materia de música. Sí. Durante la primaria, secundaria, Sí, inclusive sí, prepa. historia de la música y Al igual que Información latín, musical. Sí, exactamente. griego. ¿Cómo han Raíces cambiado las grecolatinas. cosas? y civismo, ¿no? Que no estaría Y mal. Ya no, civismo. ya no existe. Que desapareció civismo. ¿Qué cosas? Pero bueno, Y en general la educación artística, ¿no? Nada más la música, ¿ves? Hasta Ujú. otras cosas te enseñaban. O los talleres extracurriculares, me acuerdo, en la secundaria. Las mujeres llevaban cocina, llevaban bordado, corte Ah, bueno, y qué bueno confección que y eso ya demás. cambió, porque era también ya era como bueno, yo muy- llevaba mecanografía, yo aprendí. Yo también fui taquimecanografía. Yo llevé imprenta, fíjate. Fíjate qué interesante. Sí, Y entonces llegamos nosotros, la generación que nacimos a mediados de los 60 y que se extiende la generación X hasta el 80 y resulta que estamos también arropados musicalmente hablando. yo lo veo, digo, por lo menos a lo que a mí respecta es cuando yo descubro con 10, 11 años, descubro a Zeppelin, a Night of the Opera de De Queen, Queen. empiezo a ver todo eso, pero obviamente eran grupos que se venían gestando desde principios de los 60. Yo a los ¿no? 10, 11 años descubro a Parchís, perdón. No, No, fui bueno, tan no. privilegiada, no fui tan privilegiada. Y eso se vuelve formidable, aunque claro, yo los veía eran señores, ¿no? Es lo que le decía Marce, pues ya todos mis héroes están muriendo, ¿no? Sí, O sea, empieza esa parte, ¿no? yo el otro día me ponía a pensar, ahorita que hablaban ustedes de nuestros héroes de juventud o nuestros ídolos de juventud, yo me acuerdo que me puse a pensar, no hace mucho, quiénes eran mis modelos a seguir en el deporte, ¿no? Por ejemplo. ¿Quiénes eran mis héroes deportivos? Y bueno, yo me gusta mucho el deporte, aunque soy muy, tengo mis favoritos. Mi deporte favorito que siempre he practicado, bueno, ya no, ya estoy viejito, pero en mi Qué juventud lo viejito. practiqué siempre y además lo veía en televisión y lo sigo viendo, es el tenis, es mi deporte favorito. Y mi ídolo, mi héroe en el tenis era Jimmy Connors en los años 70.
Y luego en el fútbol americano, que es quizás mi segundo deporte favorito, junto con la Fórmula 1, pero en el fútbol americano, bueno, nunca, Vaqueros de Dallas me gusta el equipo, aunque nunca ha sido mi equipo favorito, pero mi ídolo era Roger Staubach, el Capitán América, aunque yo soy patriota de corazón, ¿verdad? Ay, sí, pero bueno. Aquí tenemos un patriota y aquí tenemos un vaquero. Sí, pero Roger Staubach creo que sí genera un modelo. No, bueno, le fueras a Vaqueros o no, era una referencia. Claro. Y luego en el automovilismo, mi ídolo deportivo en el automovilismo era Niki Lauda, que acaba de morir no hace mucho tiempo. Que en tus canciones de Parchís ya llegó Niki Lauda. Sí, hasta Parchís metía a Niki Lauda. Mario Andretti que después, tenía él, ¿no? Y a Mario Andretti. Además, su recuperación después del accidente casi fatal que tuvo. Terrible. Increíble lo que hace. Y en el soccer, que nunca ha sido mi deporte favorito, pero en aquel tiempo yo admiraba mucho a Miguel el Gato Marín, ¿no? No, todos. Le voy a Cruz Azul y ¿no? Superman Marín era la obvia referencia. Esas eran mis 4 referencias deportivas. Sí, no, yo creo que de todos, yo coincido igual. Marín, en ese entonces con un Cruz Azul. Yo no los conozco de Horacio López Algarra. Invencible, ¿no? Invencible. Sí. Marín. Y en tenis, pues sí, Jimmy Connors, y hasta cuando se casa con Chris Evert, que aparte dijeron, pues obvio, tenía que ser ahí. Yo de Agassi para acá, y sí les voy a quedar muy mal. Andrea Agassi de Las Vegas. Recoge bolas de Las Vegas. Porque nos gustaba. Sí. Más que otra cosa, ¿no? Más que nada era el asunto físico, ¿no? Oye, pues Andrea Agassi, ¿no? ¿con quién se casa Andrea Agassi en primera? Se casa con esa artista, con Brooke Shields. Y no me van a dejar mentir que si son X, todos estaban enamorados de Brooke Shields y la Laguna Azul. Sí. O le harían el fuchi a Brooke Shields. No, bueno, yo se le diera el favor. Yo era más de la mujer nuclear de Lindsay Wagner. Tú querías a Lindsay Wagner, ¿no? O a Farrah Fawcett. O la Mujer Maravilla. También. Ahorita regresó del corte. O Linda Blair. A mí me encantaba Linda Blair, ¿eh? Ay, yo no me pude. Lo diabólico, tú no lo pudiste. No pude quitarme de la mente que se le volteaba la cabeza. Bueno, regresando del corte, continuamos, mi Guti. Lo que no sabías es que a las mujeres se les sigue volteando la cabeza. No, bueno, nos queda perfectamente claro eso. Ya estamos de regreso aquí en los X Podcast y bueno, pues qué buena charla, la verdad es que está esto muy sabroso. Antes de entrar al aire estábamos platicando de que pues habíamos tenido la fortuna de conocer, yo primero dije grandes músicos o grandes voces, pero luego me decía Rodolfo, bueno, tenemos grandes músicos, pero no necesariamente grandes voces o viceversa, o grandes compositores, es decir, es todo un panorama. Estamos hablando de gente, como tú decías, Bob Dylan, que no tiene una gran voz, pero que es un genio de la música. Nadie lo puede negar, claro. Sí, el único músico que ganó un premio Nobel de literatura. Sí. Y Dylan es un gran compositor. No es un buen cantante, es más, no es cantante. Intérprete. Pero es un gran compositor y tampoco es un gran guitarrista. No hay 60 guitarristas mejores que Bob Dylan. Por lo menos, sí. Pero hay que recordar lo incómodo que estaba en We Are the World Bob Dylan. Sí, pues no era su momento de hacer su parte, decía... Sí. Joder, pues yo que estoy haciendo aquí, ¿no? Pero él se sentía incómodo. Se ve la cara de Bob Dylan cuando, oye, pues es que está aquí una Cyndi Lauper y luego tienes por acá a un Wham. Sí. No es cierto, Wham no, pues esos son de Do They Know It's Christmas. No, perdón. Pero no sé, Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, ¿y qué opinas de Michael Jackson, por ejemplo? Pues yo creo que la música... Porque es controversial eso, ¿no? Yo creo que la música podría existir tranquilamente sin Michael Jackson. Sí, sin ningún problema, ¿no? Pero él como showman. Pues como showman tal vez tenga su valor, ¿no? Pero como músico... Muy pop. Yo creo que la música tiene también 150 mejores que él, ¿no? Pero habría que hablar del trabajo de Quincy Jones, que hizo con lo que hacía Quincy con Michael, ¿no? Jackson, sí. Ahí es otra cosa, claro. Sí, como productor realmente... Sí, sientes tú que se notó mucho la diferencia en cuando participa Quincy Jones, que es un genio que inclusive trabajó con Frank Sinatra. Acabas de morir hace poco, Quincy. Sí, tiene poco. Sí, tiene de la que se salvó, ¿no? Meses, cuando ¿no? empezó lo de P. Diddy. Porque dice que también Quincy Jones por ahí, pero bueno, quién sabe, Clive Davis y demás. ¿Qué entonces para ti el valor de Michael Jackson es más como todo un es espectáculo, sí, es una integridad de varias cosas, ¿no? Pero no lo desconoces de alguna forma. No, por supuesto que no. A mí no me gusta Michael Jackson, ¿eh? Nunca me gustó, nunca me ha gustado. No tengo un solo disco de él, no tengo una sola canción de él. Y yo creo que la música seguiría siendo lo que es ahorita, con o sin Michael Jackson. La cuestión del show business, el espectáculo, bueno, ya es otra cosa diferente, ¿no? Ahí sí cabría más Michael Jackson. Sí, porque es todo él acapara todo, es una figura, claro. Es una leyenda, es un
merchandise, dice, ¿no? Un Una merchandise, mercancía sí. de alguna forma, ¿no? Algo vendible. Pero a ver, ¿y quiénes sí venden, pero aparte son buenos músicos, pero aparte valen la pena recordar? No, bueno, Pink Floyd, ¿no? Floyd por mucho. Es Yo- que sí, los Pink discos Floyd. más vendidos. O sea, Pink Floyd tiene una cosa muy importante. Es un grupo nada fácil de escuchar. O sea, porque todo el mundo habla de Pink Floyd y piensan en la pared, The Wall, The ¿no? Wall, Another Brick on the Wall. Es lo único que conocemos. Pink Floyd no es la pared. Pink Floyd tiene muchísimos discos y no es un grupo fácil de escuchar. Es un grupo complicado que te compromete la atención. Si escuchas a Pink Floyd y te distraes, el grupo pierdes. te da un manotazo en la mesa y dice, oye, escúchame, aquí estoy, ¿no? Entonces te exige atención Pink Floyd. No es fácil de escuchar y no obstante han tenido un incuestionable éxito comercial. sí, en Y no, discos vendidos. y no por la pared, ¿eh? No, claro que no. AC/DC Back in Black, otro de los discos Sí, también. los más... Que se presumen ellos de no haber escrito nunca una balada. Sí, hay de esos, todas iguales. O sea, Adolescencia crónica de estos sí, de amigos. hecho, hay un chiste que llega la policía con los chavos que están tocando y dicen, sabemos que están tocando AC/DC, pero están pensando que están tocando la misma todo el día. O sea, Y llevan como 15 diferentes que son tocan, diferentes, ¿no? pero es AC/DC, yo sé, pero el vecino piensa que es la misma, ¿no? Pero está también los Greatest Hits de Eagles, otro disco que está entre los 5 más vendidos hay con su muchos, Hotel California, entonces también es Eagles son es, termómetros. es un buen grupo, además hecho así de diferentes, ¿no? Joe Walsh, que venía de otro grupo, el de James Gang, y bueno, en fin, pero son los referentes obvios de los años 70 y 80, que Totalmente. creo que sería como el asunto del que tendríamos que hablar, ¿no? Yo sí creo que la música de los años 60, a partir de 1967, que es cuando surge la generación hippie en San Francisco, hasta primeros 90, bueno, no, quizás un poco antes, hasta los primeros 80, fue donde se hizo la mejor música. Los discos más importantes están cumpliendo ahorita 50 años. Exactamente. Del 2017 como para acá. yo. Como tú, o sea, tú vas con los discos. No, yo ya la verdad tengo 5 más, pero bueno. No, pero no importa, Marcela. Y Como a los ver, buenos vinos. Y de estos años para acá, ¿qué rescatarías? Mira, tú? yo ¿Tú qué creo que rescatarías, José? yo tengo un problema con la música. Yo tengo mucho miedo de que se mueran los grandes. Bob Dylan, ya se murió David Bowie, ya se murió John Lennon, se murió George Harrison, se murió Freddie Mercury, se han muerto varios. Pero siguen otros todavía vivos que siguen trabajando todavía, siguen haciendo giras, siguen grabando discos, siguen vigentes. Cuando estos hayan muerto, David Gilmour, Paul McCartney, ¿por qué va a suceder? Sí, Bob no, y no Dylan. tarda. ¿Qué va a pasar con la música? ¿En manos de quién está el rock? Hasta ahorita, en los últimos 30 años, y no hablo de un pasado inmediato, hablo de por lo menos 30 años, 30. no encuentro un solo disco. ¿Qué comprarías? No, sí, he comprado varios, pero un solo disco que tenga el peso, la importancia, la propuesta de discos como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Así para comer en la misma mesa que ellos. No, No. imposible. Entonces, ¿qué pasa con el rock, no? Hay buenos grupos, está R.E.M., por ejemplo, que son muy buenos, tienen buenas cosas. Nirvana hizo algunas Nirvana, cosas. Soundgarden, están grupos como, por ejemplo, un grupo que se llama Them Club Vultures, que surge en los años 90 a consecuencia de la muerte de Kurt Cobain. David Grohl, el baterista de Nirvana, se convierte en el guitarrista de esta agrupación y hacen excelente trabajo. También el Foo Fighters, que son muy buenos, Roll también. pero te los puedo contar. Sí, podrían tener tal vez algún buen disco Sí. X, porque tienen una carrera que es de los Pero no últimos hay 20, un movimiento 25 años, generacional como en los 60 o los 70, ¿no? Sí. Pues es que se acabó la guitarra. Lo comentamos en alguno de los capítulos de los X. Ujú. ¿Por qué desapareció la guitarra? De las producciones Pues musicales porque ya no hay buenos actuales. guitarristas, ¿no? Dime, Pues que ya no hay músicos. dime 5 guitarristas del tamaño de Andy Latimer o de David De Gilmour, Hendrix o Clapton, de Jimi no. Hendrix, Eric Clapton, Jeff No, Beck. ni de chiste. 5 guitarristas ahorita. Pues ya no se habla de guitarristas. A ver, ya por acá ya nos dijo Mauricio que él sí No, sabe sí. quién. A ver, ¿quién dijo? Además, hasta Chamín Correa es mejor que cualquiera de ahorita, pero de calle. Bueno, Chamín Correa de ser Por buen eso guitarrista, sí, ¿no? Sí, yo- pero para que me entiendas. Dice yo creo, o sea Sí, que no, digo. ni lo conoce. Pero los Panchos, ¿qué tal era? ¿Cómo andábamos ahí de guitarras con los Panchos y la música de los tríos? Malos Pues- no eran, digo, no sé. No tengo la solvencia para poderte dar una opinión. La verdad no conozco mucho de música de los Panchos. Sé quiénes son y es imposible no conocerlos. Pero así como para decir son buenos guitarristas, no. Sonaban bien, digo, por lo menos mi papá Pero lo pensaba. yo porque creo lo que ponía 200 mejor que Nuestros muchos papás ahorita lo sí son, ¿no? pensaban. Sí, definitivamente.
definitivo. No hay duda. Ya por aquí te están diciendo cuál sería un buen guitarrista. Bueno, Carlos Santana. Sí, muy bueno también, por supuesto. Con un estilo muy propio, muy original, muy Dicen que John Mayer y Gary Clark Jr. Gary Clark Jr. Sí. Pero a la altura de Jimi Hendrix. Sí, no. A ver, nosotros te queremos preguntar algo. ¿Qué opinas como baterista de...? Yo dije que hubo, no sé si fue 72, 73, que nombraron a Karen Carpenter la mejor baterista del mundo. A Karen ¿Tú Carpenter. qué opinas? Hay una anécdota por ahí que el mismo Palmer le preguntaron una vez que Carl Palmer. Sí, que se sentía ser el mejor baterista del mundo y él dijo, Pregúntenselo a Karen, chéquenlo. ¿Qué opinas al respecto? A mí cuando me lo comentó Sé que es Pepe, difícil dije, de ¿en creer, serio? pero Sí, es Karen difícil de Carpenter creer. tocaba la batería espectacular. Pues el problema es que, híjole, Es difícil comparar, pero... Yo mismo ya Palmer vi lo un dijo. clip con Karen Carpenter porque yo no lo sí, creía. sí, y es dije, de un buen no nivel. inventes, pero bueno. Pero lo que pasa es que no lo hizo tanto. Claro, ¿no? nunca sé. O sea, era como una actividad. De hecho, yo ni siquiera sabía que secundaria, tocaba secundaria, ¿no? la batería. Yo me la imaginaba con Top of the World, Sí, ¿no? bueno, Con su hermano Richard. con su hermano y nada como dirían más, en ¿no? México, o el señor cartero, ¿no? Con Ahora el señor. conocemos Please, Mr. cuando Crotchman. traducían todo. Bueno, fue lo que pasó con esta chica Ivonne Guevara, la cantante de Flans, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿Qué ok, pasó? Qué raro que hables de Flans para empezar, pero no, bueno, es a que ver. déjame platicarte. Yo fui a un concierto de un grupo de jazz, donde venía Fernando Toussaint en la batería, Ujú. Ricardo Martín Jauregui, de aquí de Aguascalientes, en los teclados, no me acuerdo quién más venía. Y yo sabía que Fernando Toussaint, que ya murió, por cierto, de un infarto, era esposo de Ivonne Guevara, la cantante de Flans. Ah, es cierto, es cierto. Entonces, Fernando Toussaint dice, voy a presentarles a mi esposa porque va a cantar con nosotros. Yo transmitía este concierto en vivo, que fue en el extinto Teatro del Parque. Y yo dije, vamos a transmitir esto nosotros, el Radio Cultural va a transmitir esto, a Flans cantando. Yo estaba haciendo un berrinche de aquellos, ¿no? Pero dije, bueno, le vamos a conceder el beneficio de la duda. Sale Ivonne Guevara, peinada diferente, como se peinaba con Flans, con unos tenis blancos, un pantalón de esos mayones que se usaban en los 80, 70, 80, 90. Muy ajustado, con cortitos hasta abajo de la rodilla, y una blusa así ombliguera, ¿no? No te fijaste mucho, pero... No me fijé. Bueno, te voy a decir por qué. Porque empezó a cantar, y desde que empezó a cantar yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Y luego saca la armónica del resorte de su, por eso me acuerdo mucho. Ah, del pantalón. Del pantalón, saca la armónica. Eso no puede ser, Dios mío. Una cosa espectacular y una voz Wow. privilegiada, ¿eh? Entonces, cuando acabó el concierto, pues yo no perdí la oportunidad de entrevistarla. ¿Tú relacionabas que era de Flans? Sí, yo sí sabía quién era ella, sabía que era de ok. Flans. Y yo decía, bueno, ¿qué está haciendo esta mujer aquí cantando jazz, no? Pero me cayó Grata la boca, sorpresa. pero mira, sí, me dio una bofetada tremenda, ¿no? Entonces, cuando acabó el concierto, yo corrí a buscarla y a entrevistarla. Y sí, muy amablemente me dio la entrevista. Y le digo, ¿por qué es esto? ¿Por qué eres así, no? Y le suelta la carcajada y dice, mira, en Flans trabajo, de ahí como, aquí hago lo que me gusta. Tenemos que Qué despedirnos, maravilla. Marce. Muy Pero buena anécdota. comprometiendo a Rodolfo a que regrese porque este Sí. tema de la música... No, hombre, cuando quieran, yo Porque feliz. esta historia continuará. Totalmente. Gracias, Rodolfo Cojoca. Marcela, gracias, Pepe, un placer No, estar con gusto ustedes. verte. Al contrario, un gusto tenerte aquí y esperamos muy pronto nuevamente, porque nos quedó muchísimo en el tintero, Muchísimo, pero... hay de más aquí tiempo que comenzamos. Y vida. seguirá quedando, ¿eh? Vale. pero definitivamente, porque mientras exista la música, esto Hay nunca vida, va a terminar. hay vida, claro. Exactamente. Venga, nos vemos. Gracias a todos. Somos los X.